Mi yerno me dio a elegir: o se quedaba con mis 80 millones de dólares, o publicaría las fotos privadas de mi hija en las redes sociales y destruiría su vida. Él creyó que yo cedería a su chantaje, pero ese hombre astuto no sabía una cosa. En el instante en que colgué esa llamada, mi plan ya se había puesto en marcha. La justicia debe ser servida, y la codicia debe ser castigada de la forma más severa. No podrás creer lo que hice para desmantelar la vida de este chantajista. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué harías tú en el lugar de este padre. Mi nombre es Mateo. Tengo 69 años. He pasado 50 años de mi vida bajo el sol abrasador de México, construyendo mi vida con honestidad y trabajo duro. La mayoría de la gente me conoce simplemente como un humilde hombre de negocios retirado, callado, reservado, quizás un poco anticuado. Pero había algo que nadie sabía: el fruto de décadas de trabajo disciplinado, una fortuna de exactamente 80 millones de dólares. Este dinero no era para mí una demostración de poder, sino el seguro de vida para mi único tesoro: el futuro de mi hija Emilia, de 28 años, un ángel de corazón puro, y el de mis nietos. Guardaba esta fortuna bajo 7 llaves en una bóveda secreta, en las profundidades del banco más seguro del mundo. Una bóveda cuya única llave poseía yo. Emilia, mi única hija, tan inocente, tan bondadosa, que era incapaz de ver la oscuridad en el corazón de las personas. Por eso se enamoró de un hombre astuto y peligroso: Héctor. Desde el día en que empezó a llamarlo mi esposo, siempre tuve una duda en mi interior. La sonrisa de Héctor nunca llegaba a sus ojos. Cuando hablaba conmigo, su mirada siempre se desviaba hacia los cuadros de mi casa, hacia mi coche, hacia todo lo que yo poseía, como si estuviera buscando una etiqueta con el precio. Sus ojos siempre estaban sobre el dinero, mi dinero. Y un día llegó ese terrible mensaje. Estábamos en la cena del primer aniversario de bodas de Emilia y Héctor. Mi nieto reía en mi regazo. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. No era un número desconocido. Era mi yerno, Héctor. Me había enviado ese mensaje desde su bolsillo mientras me sonreía falsamente desde el otro extremo de la mesa. El mensaje contenía solo una foto y una frase: transfiere los 80 millones de dólares a mi cuenta mañana. O si no, la continuación de esta foto, junto con toda la colección privada de Emilia, estará en todos los periódicos mañana. La sangre se me heló. La foto era de Emilia. No era un momento inocente. Era una imagen repugnante, una violación de su intimidad. Inmediatamente, pedí permiso para ir al baño y lo llamé desde el pasillo. Mi voz temblaba. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Qué foto es esa? Al otro lado de la línea, escuché una risa sucia y engreída. Puedes entenderlo, Mateo, dijo con esa voz fría. No seas tan ingenuo. Son de nuestra luna de miel. Emilia bebió un poco de más esa noche, y yo decidí inmortalizar el momento. 80 millones de dólares, o una hija con la reputación destruida. Tú eliges. Colgué el teléfono. La ira y el miedo paralizaron mi cuerpo por un instante. El honor de mi hija, mi única Emilia, a quien yo creía segura bajo mis alas, se había convertido en un juguete en manos de este hombre codicioso. Pero en ese momento, mientras miraba mi propio reflejo en el espejo del baño, una calma helada reemplazó al miedo. Héctor había cometido un error garrafal. Él quería mi dinero, pero yo estaba protegiendo algo infinitamente más valioso. Había subestimado la inteligencia y la sangre fría de un padre dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a su familia. Regresé al comedor. Me senté a la mesa sin ninguna expresión en el rostro. Miré a Héctor y esbocé una leve sonrisa. En ese instante, empecé a trazar el plan que lo llevaría a su fin. Esa noche volví a casa con el corazón dividido entre la furia y la determinación helada que ahora guiaba cada uno de mis pensamientos. No dormí ni un solo minuto.
Me senté en mi estudio con las luces apagadas, mirando las sombras que la luna proyectaba sobre las paredes, mientras mi mente trabajaba como una máquina de precisión. Héctor había jugado su carta más sucia, pero no sabía que acababa de despertar a un adversario que había construido un imperio desde cero, no con suerte sino con estrategia, paciencia y la capacidad de leer a las personas como si fueran libros abiertos. A las 6 de la mañana hice mi primera llamada. Marqué el número de Rodrigo Salinas, mi abogado personal durante 30 años. Un hombre brillante que había salvado mi negocio de la ruina en 3 ocasiones diferentes y cuya lealtad hacia mí era inquebrantable. Su voz sonó adormilada al contestar, pero en el momento en que escuchó mi tono, supo que algo grave había ocurrido. Le conté todo con una frialdad que incluso a mí me sorprendió. Cada detalle del chantaje de Héctor, la naturaleza de las fotografías y la amenaza que pendía sobre la vida de mi hija como una guillotina esperando caer. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, y luego escuché a Rodrigo respirar profundamente antes de hablar con esa voz firme que había aprendido a confiar ciegamente a lo largo de las décadas. Me dijo que esto no era solo chantaje, sino extorsión agravada, un delito federal en México que podía llevar a Héctor tras las rejas durante años, pero que necesitábamos proceder con extremo cuidado, porque un hombre desesperado y codicioso como él podría cumplir su amenaza antes de que pudiéramos detenerlo. Rodrigo me explicó que teníamos que conseguir evidencia indiscutible de la extorsión, grabar conversaciones, obtener copias de los mensajes y, sobre todo, asegurarnos de que las fotografías nunca vieran la luz pública sin importar lo que pasara. Le dije que haría exactamente lo que él me indicara, porque mi única prioridad era proteger a Emilia de la humillación y el dolor que este monstruo había planeado para ella. Rodrigo me pidió que actuara con normalidad durante las próximas horas, que respondiera al mensaje de Héctor con calma aparente, que le hiciera creer que estaba considerando su demanda mientras nosotros trabajábamos en silencio para tender la trampa perfecta. Después de colgar con Rodrigo, respiré hondo y marqué mi segundo número crucial del día. Era Daniel Ortega, un viejo amigo de mis días en el ejército, ahora retirado del servicio de inteligencia mexicano, pero aún conectado con una red de contactos que podían hacer cosas que la gente común ni siquiera imagina que son posibles. Daniel y yo habíamos salvado nuestras vidas mutuamente durante un incidente en la frontera hace 40 años. Un episodio del que nunca hablábamos, pero que nos había unido con un lazo más fuerte que la sangre. Cuando le expliqué la situación, no hubo preguntas innecesarias ni juicios morales. Solo una promesa firme como el acero. Tendría un equipo de vigilancia electrónica instalado en mi casa antes del mediodía, y un rastreador en el teléfono de Héctor antes de la puesta del sol. Me dijo que estos tipos de depredadores siempre cometen errores cuando se sienten seguros de su victoria, que Héctor eventualmente se delataría a sí mismo y que cuando lo hiciera, tendríamos cada palabra, cada mensaje y cada movimiento documentado de manera que ningún juez en el país pudiera ignorar. Mientras tanto, yo tenía que jugar el papel más difícil de mi vida. El padre asustado y derrotado que estaba considerando ceder ante el chantaje. A las 9 de la mañana, con las manos temblando ligeramente no por miedo sino por la ira contenida que bullía bajo mi piel, le envié un mensaje a Héctor. Escribí con cuidado cada palabra para que sonara exactamente como él esperaba. Derrotada, resignada, desesperada. Le dije que necesitaba tiempo para reunir esa cantidad de dinero porque no lo tenía todo en efectivo disponible inmediatamente, que transferir $80 millones requería procedimientos bancarios complejos y que necesitaba al menos una semana para organizar la transacción, sin levantar sospechas ante las autoridades fiscales. Le supliqué que no publicara las fotografías, que tuviera piedad de su propia esposa, que pensara en el futuro de sus hijos. La respuesta de Héctor llegó apenas 10 minutos después, y cada palabra destilaba la arrogancia de un hombre que creía haber ganado la partida antes de que siquiera comenzara. Me dijo que yo tenía exactamente 5 días, ni uno más,
y que si al término de ese plazo no veía los 80 millones en su cuenta bancaria en las Islas Caimán, cuyo número me proporcionó con una desfachatez asombrosa, entonces la colección completa de fotografías de Emilia estaría en cada periódico sensacionalista de México y en cada red social que existiera. Añadió, con una crueldad calculada, que también enviaría copias a todos nuestros amigos, familiares y conocidos de negocios, asegurándose de que la humillación fuera total y permanente. Terminó el mensaje con una frase que me hizo apretar los puños hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Piénsalo bien, viejo. Tu orgullo vale menos que el futuro de tu hija. Págame y esto quedará entre nosotros para siempre. Ese mismo día al mediodía, tal como Daniel había prometido, 2 técnicos vestidos como empleados de la compañía telefónica llegaron a mi casa con equipo camuflado en cajas de herramientas ordinarias. En menos de 2 horas, mi estudio se había convertido en un centro de operaciones digno de una película de espías, con grabadoras de voz activadas por movimiento, cámaras microscópicas que podían capturar video en alta definición incluso con poca luz, y un sistema de respaldo en la nube que garantizaba que cada segundo de evidencia quedara guardado en servidores seguros donde Héctor jamás podría alcanzarlos. Al caer la tarde del segundo día, recibí la llamada que había estado esperando de Rodrigo. Su voz sonaba tensa pero controlada cuando me informó que habían logrado algo extraordinario. Un contacto suyo en la División de Crímenes Cibernéticos había rastreado el teléfono de Héctor y descubierto algo que cambiaría completamente el curso de nuestra estrategia. Resulta que mi querido yerno no había guardado las fotografías comprometedoras de Emilia en un solo lugar como un aficionado descuidado, sino que las había respaldado en múltiples ubicaciones de la nube, usando servicios de almacenamiento encriptados que normalmente serían imposibles de penetrar sin autorización judicial. Pero gracias a ciertos contactos de Daniel en el mundo de la seguridad digital, habían logrado identificar las cuentas y estaban trabajando en una operación para no solo localizarlas, sino para eliminarlas permanentemente de todos los servidores, antes de que Héctor pudiera darse cuenta. Pero eso no era todo. Y lo que Rodrigo me contó a continuación me dejó paralizado en mi silla con una mezcla de horror y asombro. Héctor no estaba trabajando solo en este chantaje monstruoso, sino que tenía una cómplice, y cuando Rodrigo pronunció el nombre, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. La cómplice era Valentina Ruiz, la mejor amiga de Emilia desde la infancia, esa joven a quien yo había tratado prácticamente como una segunda hija, a quien había ayudado financieramente cuando su familia atravesó momentos difíciles, a quien había dado trabajo en mi empresa cuando nadie más le daba una oportunidad. Valentina había sido la dama de honor en la boda de Emilia, la confidente de todos sus secretos, la hermana que nunca tuvo por sangre. Y ahora resultaba que había estado conspirando con Héctor desde mucho antes de la boda, ayudándolo a planear este chantaje elaborado, proporcionándole información sobre las finanzas de nuestra familia. Y lo más perturbador de todo, había sido ella quien había drogado sutilmente las bebidas de Emilia durante la luna de miel, para que Héctor pudiera tomar esas fotografías sin que mi hija estuviera consciente de lo que estaba pasando. La traición era tan profunda y tan retorcida que por un momento me quedé sin palabras, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con una tristeza devastadora al pensar en cómo Emilia se sentiría cuando descubriera que su mejor amiga había sido parte integral de esta pesadilla. Rodrigo continuó explicándome que según los registros telefónicos y los mensajes interceptados, Héctor y Valentina estaban planeando huir juntos a las Bahamas una vez que consiguieran el dinero, dejando a Emilia sola con los niños y sin un centavo, después de haberle destruido la reputación públicamente solo por el placer cruel de verla sufrir. Peor aún, en sus conversaciones privadas se burlaban de Emilia llamándola idiota y ingenua, riéndose de cómo había creído cada mentira que Héctor le había contado durante su matrimonio, y planeando usar parte del dinero extorsionado para establecer una nueva vida de lujo, donde nadie los conociera y pudieran comenzar de cero como una pareja exitosa y respetable. La hipocresía y la maldad pura de todo esto me provocó náuseas físicas, pero también cristalizó mi resolución de manera absoluta.
no solo iba a proteger a Emilia y a recuperar su dignidad, sino que iba a asegurarme de que tanto Héctor como Valentina pagaran por cada segundo de sufrimiento que habían causado y planeaban causar. Esa noche, después de asegurarme de que todo el equipo de vigilancia estaba funcionando perfectamente y que Daniel tenía personal siguiendo discretamente cada movimiento de Héctor y Valentina, me permití un momento de debilidad humana y lloré en silencio en la oscuridad de mi habitación, no por mí mismo sino por mi pobre Emilia, quien pronto tendría que enfrentar una verdad que destrozaría su corazón, pero que eventualmente la liberaría de 2 parásitos venenosos que habían infectado su vida. Al tercer día, decidí que era momento de dar el siguiente paso en mi plan, uno que requeriría actuación convincente de mi parte y nervios de acero. Llamé a Héctor y le pedí que nos viéramos en persona para discutir los detalles de la transferencia, argumentando que una cantidad tan grande requería documentación específica y que necesitaba su firma en ciertos papeles para justificar la transacción ante el banco, sin levantar alarmas de lavado de dinero. Héctor aceptó con entusiasmo apenas contenido, probablemente imaginándose ya gastando mi dinero en alguna playa tropical, y acordamos encontrarnos en un café discreto en el centro de la ciudad al día siguiente por la tarde. Lo que Héctor no sabía era que ese café pertenecía a un primo de Daniel, y que cada mesa, cada rincón y cada centímetro del lugar estaba equipado con micrófonos y cámaras de 1900, vigilancia de calidad profesional, que capturarían cada palabra y cada gesto de nuestra conversación. Llegué al café 15 minutos antes de la hora acordada, y me senté en la mesa del fondo que Daniel había seleccionado específicamente porque ofrecía la mejor captura de audio y video. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi rostro en una máscara perfecta de resignación y cansancio, como correspondía a un padre derrotado que estaba a punto de entregar su fortuna para salvar a su hija. Cuando Héctor entró al café caminando con esa arrogancia característica que siempre había disimulado ante Emilia, pero que ahora mostraba abiertamente ante mí, sentí una oleada de repulsión tan intensa que tuve que recordarme respirar con normalidad y mantener la compostura. Héctor se sentó frente a mí con una sonrisa que intentaba ser amigable, pero que solo lograba ser depredadora, como un tiburón que huele sangre en el agua y sabe que su presa está herida e indefensa. Pidió un café, expresó doble con una seguridad irritante, y luego se reclinó en su silla mirándome con esos ojos fríos que siempre me habían causado desconfianza, pero que Emilia, en su inocencia, había interpretado como profundidad y misterio. Comencé hablando con voz suave y aparentemente derrotada, diciéndole que había logrado organizar el dinero y que estaba dispuesto a transferirlo según sus instrucciones, pero que necesitaba garantías absolutas de que las fotografías serían destruidas permanentemente y de que nunca volvería a amenazar a nuestra familia. Héctor asintió con falsa solemnidad y me aseguró con palabras melosas que una vez recibiera el dinero, todas las copias de las imágenes serían eliminadas y que podríamos olvidar que esta desagradable situación había ocurrido alguna vez. Entonces, jugando mi papel a la perfección, le pedí que me explicara exactamente cómo había obtenido esas fotografías y por qué había decidido traicionar a su propia esposa de esta manera tan cruel. Lo que siguió fue una confesión que superó mis peores expectativas y que quedó grabada con claridad cristalina en los dispositivos ocultos del café. Héctor, demostrando la arrogancia típica de los criminales que creen haber ganado, comenzó a contarme con detalles repugnantes cómo había planeado este chantaje desde antes de casarse con Emilia, cómo había cortejado deliberadamente a mi hija únicamente porque había investigado mi fortuna y decidido que casarse con ella era su boleto hacia la riqueza que siempre había deseado, pero nunca había sido capaz de conseguir por mérito propio. Me explicó sin una pizca de remordimiento cómo Valentina, quien había sido su amante secreta durante años, incluso antes de conocer a Emilia, lo había ayudado a infiltrarse en la vida de mi hija, proporcionándole información íntima sobre sus gustos, sus miedos y sus sueños para que él pudiera manipularla perfectamente y hacerla creer que había encontrado al amor de su vida.
Describió con una frialdad escalofriante cómo durante la luna de miel en Cancún, Valentina había viajado secretamente al mismo resort y había mezclado sedantes suaves con el champán de Emilia durante una cena romántica en la playa, asegurándose de que mi hija entrara en un estado de semi-inconsciencia donde no podría formar recuerdos claros de lo que sucedería después. Fue en ese estado vulnerable que Héctor tomó las fotografías comprometedoras, posicionando el cuerpo de Emilia en situaciones que parecerían consensuales, pero que en realidad constituían abuso de una persona incapacitada. Mientras Héctor relataba estos horrores con una sonrisa satisfecha, tuve que hacer el esfuerzo más grande de mi vida para no saltar sobre la mesa y estrangularlo con mis propias manos. Pero sabía que la justicia verdadera vendría después y sería mucho más devastadora que cualquier cosa que yo pudiera hacerle físicamente en ese momento. Héctor continuó explicando que originalmente había planeado esperar varios años antes de ejecutar su chantaje, permitiendo que Emilia tuviera hijos que la ataran aún más emocionalmente a él, y haciendo que el escándalo potencial fuera aún más dañino, pero que había decidido acelerar su plan porque había descubierto accidentalmente la magnitud exacta de mi fortuna al revisar documentos confidenciales en mi estudio durante una visita familiar. Y la tentación de $80 millones había sido demasiado fuerte para resistir. Me contó con orgullo enfermizo cómo había investigado las leyes de extorsión en México y había estructurado su chantaje de manera que técnicamente él podría argumentar que las fotografías eran de su propia esposa y por lo tanto tenía derecho a poseerlas, pensando ingenuamente que esto lo protegería de consecuencias legales. Incluso llegó a decirme que consideraba que me estaba haciendo un favor al permitirme comprar el silencio en lugar de simplemente publicar las fotografías por venganza, como si yo debiera estar agradecido por su generosidad al darme la opción de ser chantajeado. Durante toda esta conversación pesadillesca, asentí y hice preguntas cuidadosas que lo animaron a revelar más detalles, actuando como el anciano confundido y asustado que él esperaba ver, mientras mentalmente tomaba nota de cada confesión, cada detalle incriminatorio y cada demostración de premeditación que haría su caso legal absolutamente indefendible ante cualquier tribunal. Cuando finalmente le pregunté sobre Valentina y su participación en todo esto, Héctor no mostró ninguna vacilación en traicionar a su cómplice, exponiendo su rol completo en la conspiración. Me dijo que Valentina había sido esencial para el plan, no solo en la fase de ejecución, sino también en mantener a Emilia emocionalmente dependiente y aislada, aconsejándole constantemente que confiara ciegamente en su marido y que no compartiera ciertos aspectos de su matrimonio con su padre porque yo era demasiado tradicional y no entendería su relación moderna. Valentina había estado sembrando semillas de distanciamiento entre Emilia y yo durante meses, creando pequeñas dudas y malentendidos diseñados para debilitar nuestro vínculo padre-hija y hacer que Emilia fuera menos propensa a pedirme ayuda o consejo cuando las cosas se pusieran difíciles. El nivel de manipulación psicológica que estos dos depredadores habían ejercido sobre mi inocente hija era tan sofisticado y tan malicioso que comprendí que no estaba lidiando con simples extorsionadores oportunistas, sino con sociópatas calculadores que habían convertido la destrucción de la vida de Emilia en un proyecto cuidadosamente orquestado. Cuando terminó su confesión autosatisfecha, Héctor sacó un papel de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa hacia mí con dedos impacientes. Era un documento que él mismo había redactado, lleno de jerga legal mal entendida y cláusulas ridículas que supuestamente me obligaban a transferir el dinero dentro de las próximas 48 horas y a nunca revelar la existencia de nuestro acuerdo bajo pena de que las fotografías serían publicadas inmediatamente. El documento era tan amateur y tan legalmente inválido que cualquier abogado de primer año lo habría destrozado en minutos. Pero asentí solemnemente y fingí leerlo con atención mientras Héctor tamborileaba sus dedos sobre la mesa esperando mi firma. Entonces, en un momento de inspiración que no había planeado pero que resultó ser perfecto para nuestra evidencia, le pregunté directamente mirándolo a los ojos si estaba absolutamente seguro de que quería seguir adelante con esto,
recordándole que estábamos hablando de extorsión a su propio suegro y de la humillación de su propia esposa. Su respuesta fue tan fría y tan reveladora que hasta los camareros del café, quienes secretamente estaban en nuestro equipo, me contaron después que se habían estremecido al escucharla a través de sus auriculares. Héctor se inclinó hacia adelante y dijo con voz baja pero perfectamente audible para los micrófonos ocultos que Emilia nunca había sido más que un medio para un fin, que él no sentía absolutamente nada por ella, excepto quizás un leve desprecio por su estupidez al no haber visto nunca su verdadera naturaleza, y que una vez que tuviera el dinero y estuviera viviendo su nueva vida con Valentina en alguna isla paradisíaca, lo único que recordaría de Emilia sería lo fácil que había sido engañarla. Añadió que si yo me negaba a pagar, no solo publicaría las fotografías, sino que se aseguraría de que la historia llegara a los medios de comunicación de la manera más escandalosa posible, inventando detalles adicionales sobre supuestas infidelidades de Emilia y comportamientos inmorales para maximizar su sufrimiento público. Me dijo que ya había preparado comunicados de prensa falsos y contactado a periodistas amarillistas que estarían encantados de publicar semejante escándalo jugoso involucrando a la hija de un empresario adinerado. Mientras escuchaba este veneno fluir de su boca, mantuve mi máscara de derrota, pero por dentro sentía una satisfacción fría, sabiendo que cada palabra que pronunciaba estaba sellando su destino de manera más segura que cualquier cerradura en cualquier prisión. Finalmente, con manos temblorosas que no fueron completamente fingidas porque la adrenalina corría por mis venas como fuego líquido, tomé la pluma que Héctor me ofrecía y fingí estar a punto de firmar su documento absurdo. Pero entonces, en el momento perfecto que habíamos ensayado, mi teléfono sonó con el tono de llamada que había asignado específicamente a Rodrigo. Miré la pantalla con expresión confundida y le dije a Héctor que necesitaba contestar porque era mi banquero llamando probablemente sobre la transferencia. Héctor asintió impaciente, y yo contesté el teléfono poniéndolo en altavoz, como si fuera un accidente de un anciano torpe con la tecnología. La voz de Rodrigo sonó clara a través del altavoz, pero no era Rodrigo hablando como mi banquero, sino Rodrigo hablando como mi abogado. Y lo que dijo fue la señal que habíamos acordado para el siguiente acto de nuestro plan. Me informó en tono grave que había recibido una denuncia anónima sobre un posible caso de extorsión involucrando a un miembro de mi familia y que las autoridades estaban investigando la situación. Antes de que Héctor pudiera reaccionar o entender completamente lo que estaba sucediendo, las puertas del café se abrieron simultáneamente desde 3 direcciones diferentes y entraron 6 agentes de la Policía Federal acompañados por 2 oficiales de la División de Delitos Cibernéticos. El oficial al mando, un hombre corpulento llamado Capitán Morales, a quien Daniel había contactado personalmente, y quien había estado siguiendo el caso desde el principio, se acercó directamente a nuestra mesa y anunció en voz alta y autoritaria que Héctor Ramírez estaba bajo arresto por los cargos de extorsión agravada, chantaje, posesión y distribución de material íntimo sin consentimiento, conspiración para cometer fraude y abuso de una persona en estado de incapacidad. La cara de Héctor pasó del bronceado saludable al blanco cadavérico en cuestión de segundos, mientras procesaba lo que estaba sucediendo. Intentó levantarse de la mesa, pero 2 agentes ya estaban a su lado, sujetándolo firmemente por los brazos, mientras el capitán Morales leía sus derechos con esa eficiencia mecánica que solo viene de años de experiencia arrestando criminales. Héctor comenzó a gritar que esto era un error, que yo no tenía pruebas de nada, que las fotografías eran de su propia esposa y que él tenía derecho a poseerlas. Cada palabra que salía de su boca cavando su tumba legal más profunda. El capitán Morales sonrió fríamente y sacó una tablet de su maletín, abriéndola para mostrar la grabación de video de nuestra conversación de los últimos 30 minutos, con audio cristalino capturando cada confesión incriminatoria que Héctor había hecho con tanta arrogancia. La expresión de Héctor al ver esa grabación fue de puro terror absoluto, la realización tardía de que había sido completamente engañado y que su plan perfecto se había convertido en su peor pesadilla.
Mientras los agentes esposaban a Héctor y lo preparaban para llevarlo a la comisaría, el capitán Morales se volvió hacia mí y me informó que también tenían una orden de arresto para Valentina Ruiz, bajo los mismos cargos de conspiración y complicidad, y que en ese mismo momento, otro equipo de agentes estaba ejecutando su detención en su apartamento, donde la habían localizado gracias al rastreo de su teléfono. Me explicó que durante el registro del apartamento de Valentina, habían descubierto no solo evidencia de su participación en el chantaje, sino también un segundo teléfono que contenía correspondencia extensa con Héctor, donde discutían cada detalle de su plan criminal, incluyendo conversaciones que databan de más de 2 años atrás, donde ya estaban planeando esta extorsión antes, incluso de que Héctor propusiera matrimonio a Emilia. La premeditación era tan evidente y tan documentada, que Rodrigo, quien había llegado al café momentos después del arresto, me aseguró que ambos enfrentarían sentencias de prisión que probablemente superarían los 15 años si eran condenados por todos los cargos. Y dada la abundancia de evidencia que habíamos recopilado, una condena era prácticamente una certeza absoluta. Pero nuestro trabajo aún no había terminado, y de hecho, la parte más delicada y dolorosa de todo este asunto estaba apenas comenzando. Tenía que contarle a Emilia la verdad completa sobre su esposo y su mejor amiga. Una conversación que me aterraba más que cualquier amenaza de Héctor, porque sabía que destrozaría el corazón de mi hija de maneras que tardarían años en sanar. Rodrigo me aconsejó que le dijera todo de una sola vez, sin endulzar la verdad pero con compasión, y que me asegurara de que tuviera apoyo emocional disponible inmediatamente, porque el shock de semejante traición podría ser psicológicamente devastador. Esa noche, después de que Héctor había sido formalmente procesado y encarcelado sin posibilidad de fianza debido a considerarse un riesgo de fuga, dada su cuenta bancaria en las Islas Caimán y sus planes documentados de huir del país, le pedí a Emilia que viniera a mi casa con los niños para una cena familiar. Ella llegó sonriente y despreocupada sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar, comentando casualmente que Héctor le había enviado un mensaje diciendo que tenía que viajar de emergencia por negocios y que estaría fuera unos días. Después de cenar y de que los niños se durmieran en la habitación de invitados, llevé a Emilia a mi estudio y cerré la puerta tras nosotros. Me senté frente a ella tomando sus manos entre las mías y vi la confusión y luego la creciente preocupación en sus ojos mientras buscaba las palabras correctas para comenzar. Le dije que lo que estaba a punto de contarle cambiaría completamente su percepción de las personas en las que más había confiado, pero que necesitaba escuchar la verdad, no importaba cuán dolorosa fuera porque su seguridad y su futuro dependían de que entendiera exactamente con quién había estado viviendo. Durante la siguiente hora, le conté todo mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas, y su expresión pasaba del shock a la negación, de la negación a la comprensión horrorizada, y finalmente a una mezcla devastadora de dolor, traición y furia. Le mostré copias de los mensajes de chantaje que Héctor me había enviado, las transcripciones de su confesión en el café, la evidencia de su relación con Valentina y los documentos que probaban cómo habían planeado drogarla durante su luna de miel para tomar esas fotografías. Cuando llegué a esa parte específica de la historia, Emilia comenzó a temblar violentamente, mientras recuerdos fragmentados de esa noche comenzaban a emerger de las profundidades de su memoria, donde habían estado enterrados por los efectos de los sedantes. Me describió con voz quebrada cómo recordaba sentirse extrañamente mareada después de solo 2 copas de champán, cómo había perdido pedazos de tiempo durante esa noche y despertado la mañana siguiente con una sensación inquietante de que algo no estaba bien, pero sin poder identificar qué era exactamente. Héctor le había dicho que simplemente había bebido demasiado y que nada fuera de lo ordinario había ocurrido, y ella, confiando en él completamente, había aceptado su explicación sin cuestionarla. Ahora, enfrentada con la verdad terrible, comprendía que había sido víctima de abuso mientras estaba incapacitada y que el hombre en quien había depositado todo su amor y confianza era en realidad un depredador que la había visto simplemente como un objeto a explotar.
El llanto de Emilia se convirtió en sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo mientras procesaba traición tras traición. Y la abracé como cuando era una niña pequeña y venía a mí con las rodillas raspadas o el corazón roto por alguna pequeña crueldad del mundo infantil. Excepto que ahora el dolor era infinitamente mayor, y sabía que ningún abrazo paternal podría reparar este daño de inmediato. Pero también vi algo más emerger en sus ojos a medida que las lágrimas comenzaban a disminuir. Una determinación feroz que no había visto antes en mi dulce y gentil Emilia. Me preguntó con voz temblorosa pero firme qué iba a pasar ahora con Héctor y Valentina, y cuando le expliqué que ambos estaban arrestados y enfrentarían juicio con posibles sentencias de prisión prolongadas, asintió con una satisfacción sombría que me indicó que mi hija, a 1960, a pesar del dolor, tenía más fortaleza de la que incluso ella misma había conocido. En los días que siguieron al arresto de Héctor y Valentina, nuestra familia se vio envuelta en un torbellino de procedimientos legales, entrevistas con fiscales y el inevitable circo mediático que surgió cuando la historia comenzó a filtrarse a la prensa local. A pesar de nuestros mejores esfuerzos por mantener privados los detalles más íntimos del caso, algunos periodistas sensacionalistas comenzaron a publicar versiones distorsionadas de los hechos con titulares escandalosos, que hablaban de extorsión millonaria y fotografías comprometedoras sin mencionar el contexto crítico de que esas imágenes habían sido obtenidas mediante drogas y sin consentimiento. Emilia se vio forzada a tomar una decisión difícil sobre si debía hacer una declaración pública contando su versión de la historia para controlar la narrativa, o si debía mantener silencio y dejar que el sistema legal siguiera su curso sin intervención mediática. Después de consultar con Rodrigo y con una psicóloga especializada en víctimas de abuso que habíamos contratado para ayudarla a procesar el trauma, Emilia decidió con notable valentía dar una entrevista exclusiva a una periodista respetada conocida por su trabajo ético en casos de violencia de género. En esa entrevista, que fue transmitida por uno de los principales canales de noticias del país, mi hija habló con una honestidad desgarradora sobre su experiencia como víctima de manipulación psicológica, abuso facilitado por drogas y chantaje, convirtiendo su dolor personal en una plataforma para educar a otras mujeres sobre las señales de advertencia de relaciones abusivas y la importancia de no sentir vergüenza por haber sido víctima de un depredador sofisticado. La respuesta pública a su entrevista fue abrumadoramente positiva, con miles de mujeres compartiendo sus propias historias similares en redes sociales y creando un movimiento de apoyo que transformó lo que podría haber sido un escándalo humillante en una poderosa declaración sobre la resiliencia de las sobrevivientes. Organizaciones de derechos de las mujeres se pusieron en contacto con nosotros, ofreciendo recursos legales adicionales y apoyo emocional, mientras que varios legisladores comenzaron a discutir la necesidad de endurecer las leyes contra el chantaje sexual y mejorar las protecciones para víctimas de material íntimo compartido sin consentimiento. Mientras tanto, el caso legal contra Héctor y Valentina avanzaba con una eficiencia inusual gracias a la abundancia de evidencia irrefutable que habíamos recopilado. Durante las audiencias preliminares, ambos acusados intentaron diferentes estrategias defensivas desesperadas que fueron todas desmanteladas sistemáticamente por el equipo de fiscales que habíamos ayudado a preparar con cada detalle de nuestra investigación. Héctor inicialmente intentó argumentar que las fotografías eran parte de la intimidad marital normal y que la extorsión era simplemente un malentendido de una discusión financiera familiar, pero la grabación en video de su confesión detallada en el café destruyó completamente esa defensa en cuestión de minutos. Su abogado, un hombre de aspecto cansado que claramente sabía que estaba defendiendo un caso perdido, luego intentó negociar un acuerdo de culpabilidad que reduciría la sentencia a cambio de devolver cualquier material comprometedor que aún existiera. Pero Rodrigo y los fiscales rechazaron cualquier negociación porque queríamos establecer un precedente legal fuerte que disuadiera a futuros extorsionadores de intentar crímenes similares. Valentina, por su parte, trató de distanciarse de Héctor, alegando que ella había sido manipulada y forzada a participar en el plan contra su voluntad,
Una estrategia de víctima que podría haber sido creíble si no fuera por los cientos de mensajes de texto que mostraban claramente que ella había sido una arquitecta entusiasta del complot desde el principio. Sus propias palabras escritas la traicionaron cuando los fiscales presentaron conversaciones, donde ella sugería formas cada vez más crueles de maximizar el sufrimiento de Emilia, y donde se jactaba con Héctor sobre lo fácil que había sido engañar a su supuesta mejor amiga durante años. Uno de los momentos más impactantes del juicio llegó cuando Rodrigo presentó testimonio experto de un toxicólogo, que analizó muestras de cabello que Emilia había conservado de su luna de miel como recuerdo romántico, sin saber que ese cabello contendría evidencia química de los sedantes que Valentina había administrado en sus bebidas. Los resultados mostraron presencia de benzodiazepinas en concentraciones consistentes con haber sido drogada sin conocimiento, convirtiendo lo que había sido un caso de chantaje en un caso mucho más serio que incluía cargos adicionales de agresión con sustancias controladas. El testimonio del toxicólogo explicando cómo estas drogas afectan la memoria y el consentimiento, y cómo las concentraciones encontradas en el cabello de Emilia indicaban dosificación intencional más que uso recreativo voluntario, dejó al jurado visiblemente conmocionado y eliminó cualquier duda residual sobre la culpabilidad de los acusados. Pero entonces, justo cuando parecía que el caso estaba llegando a su conclusión inevitable, con condenas garantizadas, ocurrió algo completamente inesperado que nadie había previsto, y que cambiaría el curso de todo el proceso legal de una manera que solo podría describirse como milagrosa. En la mañana del 7º día del juicio, cuando la fiscalía estaba preparándose para presentar sus argumentos finales ante el jurado, recibimos una llamada urgente del capitán Morales, informándonos que necesitaba reunirse con nosotros inmediatamente en privado, porque había surgido nueva información crítica que afectaría significativamente el caso. Rodrigo, Emilia y yo nos apresuramos a una sala de conferencias en el edificio del tribunal, donde Morales nos esperaba con una expresión que mezclaba sorpresa y satisfacción triunfal. Nos explicó que durante la noche, mientras los investigadores realizaban un análisis forense profundo de los dispositivos electrónicos confiscados de Héctor y Valentina, habían descubierto algo extraordinario escondido en capas de encriptación en el disco duro personal de Héctor. Resultaba que nuestro querido yerno no solo había planeado extorsionarme a mí, sino que había estado ejecutando esquemas similares contra otras víctimas durante los últimos 5 años, operando lo que esencialmente era una red de chantaje sexual, que había victimizado al menos a otras 7 mujeres que los investigadores habían podido identificar hasta ese momento. Cada una de estas mujeres había sido cuidadosamente seleccionada por Héctor, basándose en criterios específicos. Debían tener familias adineradas, debían ser emocionalmente vulnerables de alguna manera y debían tener acceso limitado a recursos legales o desconocimiento sobre cómo denunciar este tipo de crímenes. Héctor las había seducido metódicamente a lo largo de meses, ganando su confianza completamente antes de crear situaciones donde podía obtener material comprometedor mediante engaño, manipulación o drogas, y luego las había extorsionado por cantidades que individualmente no eran tan grandes como para atraer atención significativa de las autoridades, pero que acumulativamente habían generado varios millones de dólares para él a lo largo de los años. Lo más perturbador era que Valentina había participado en varios de estos esquemas anteriores, desempeñando diferentes roles dependiendo de lo que el plan requiriera. A veces fingiendo ser amiga de la víctima como lo había hecho con Emilia. Otras veces actuando como cómplice directa, ayudando a administrar drogas o creando situaciones comprometedoras. Los archivos en el disco duro de Héctor estaban meticulosamente organizados con carpetas para cada víctima conteniendo fotografías, videos, registros de pagos recibidos y notas detalladas sobre las vulnerabilidades psicológicas de cada mujer que él había explotado sin piedad. El descubrimiento de esta red criminal mucho más extensa transformó instantáneamente el caso de una instancia de extorsión familiar en una investigación federal de crimen organizado que involucraría múltiples jurisdicciones y agencias gubernamentales.
Morales nos informó que ya habían comenzado a contactar a las otras víctimas identificadas en los archivos y que varias de ellas habían confirmado sus historias de haber sido chantajeadas por Héctor, pero que nunca habían denunciado por vergüenza o miedo a que sus fotografías fueran publicadas tal como él había amenazado. Algunas de estas mujeres habían pagado cantidades sustanciales durante años, creyendo que esa era la única manera de proteger su reputación y la de sus familias, viviendo con el trauma psicológico del chantaje constante sin atreverse a buscar ayuda. Una de las víctimas que Morales mencionó específicamente era una joven llamada Isabela, que había sido extorsionada por Héctor apenas 6 meses antes de que él conociera a Emilia, y cuya historia era tan similar a la de mi hija, que resultaba evidente que Héctor había perfeccionado su método a través de la experiencia con víctimas anteriores. Isabela había sido drogada durante lo que ella creía era una cita romántica en un resort de playa. Había despertado sin recuerdos claros de la noche, pero con una sensación horrible de que algo malo había ocurrido. Y luego había recibido fotografías comprometedoras acompañadas de demandas de pago, que ella había cumplido durante meses, hasta que finalmente el estrés la había llevado a un colapso nervioso, y había tenido que ser hospitalizada por depresión severa. Escuchar sobre Isabela y las otras víctimas hizo que Emilia reaccionara con una mezcla de horror por lo que habían sufrido, y determinación férrea de asegurarse de que el testimonio y evidencia en nuestro caso ayudara a traer justicia no solo para ella, sino para todas las mujeres que Héctor había dañado. La revelación de la red de chantaje también tuvo implicaciones legales inmediatas y dramáticas para el juicio en curso. Los fiscales solicitaron y obtuvieron permiso del juez para enmendar los cargos contra Héctor y Valentina, agregando múltiples cuentas adicionales de extorsión, conspiración criminal organizada, tráfico de material ilícito y una letanía de otros delitos que prácticamente garantizaban que ambos pasarían décadas en prisión si eran condenados. Más importante aún, el descubrimiento de las otras víctimas significaba que Isabela y varias mujeres más estaban dispuestas a testificar en el juicio compartiendo sus propias experiencias de victimización a manos de Héctor, creando un patrón de comportamiento criminal que haría imposible para la defensa argumentar que el caso de Emilia era un incidente aislado o un malentendido. El día en que Isabela subió al estrado de los testigos para contar su historia, fue uno de los momentos más emotivos y poderosos de todo el proceso judicial. Ella era una mujer de 32 años, con ojos que mostraban las cicatrices psicológicas de su experiencia, pero también una resiliencia admirable, que la había llevado a superar su miedo y vergüenza, para ayudar a detener al hombre que la había torturado psicológicamente durante meses. Con voz clara pero temblorosa al principio, Isabela describió cómo había conocido a Héctor en una conferencia empresarial, donde él se había presentado como un consultor financiero exitoso, buscando expandir su red profesional. Durante semanas, Héctor la había cortejado con una mezcla perfecta de encanto, atención y aparente respeto, que la había hecho bajar completamente sus defensas y considerar seriamente la posibilidad de una relación seria con él. Luego vino el viaje al resort en la Riviera Maya, que Héctor había organizado como una escapada romántica para celebrar 3 meses de lo que ella creía era una relación genuina y floreciente. Isabela recordaba vívidamente los detalles de esa noche fatídica, la cena a la luz de las velas en la playa, el champán que había tenido un sabor ligeramente amargo que ella había atribuido a ser una marca que no conocía, la forma en que su visión había comenzado a volverse borrosa después de solo una copa, y cómo había intentado disculparse para volver a su habitación, sintiéndose repentinamente exhausta, pero Héctor había insistido en ayudarla porque estaba muy preocupado por su bienestar. Todo después de ese momento era fragmentos desconectados, recuerdos de luces brillantes, de sentirse incapaz de moverse o hablar coherentemente, de vagos indicios de que estaba siendo fotografiada, pero sin poder comprender completamente qué estaba sucediendo o reunir la voluntad para detenerlo. Había despertado 12 horas después en su habitación del hotel, vestida con la ropa de la noche anterior,
y con Héctor sentado junto a ella aparentando preocupación extrema mientras le explicaba que había tenido una reacción alérgica severa al marisco que habían cenado y que él había llamado al servicio médico del resort, que la había tratado y asegurado que estaría bien. Isabela había creído esa historia porque Héctor había sido tan convincente en su actuación de novio preocupado y porque no tenía razón para sospechar que el hombre en quien confiaba la había drogado deliberadamente. Fue solo 2 semanas después, cuando ya habían regresado a Ciudad de México, que recibió el primer mensaje de chantaje, con varias fotografías adjuntas que mostraban su cuerpo inconsciente en posiciones comprometedoras. El shock de ver esas imágenes había sido devastador, pero el verdadero horror llegó cuando Héctor, quien hasta ese momento seguía actuando como su novio amoroso, le reveló fríamente que él había orquestado toda la situación desde el principio y que ahora ella le debía $250,000 para comprar su silencio. Durante los siguientes 5 meses, Isabela había pagado cuotas mensuales de $50,000, vaciando sus ahorros de toda una vida y pidiendo préstamos que no podía permitirse. Todo mientras vivía con el terror constante de que las fotografías fueran publicadas si se retrasaba en un solo pago o si intentaba contactar a la policía. El estrés había afectado todos los aspectos de su vida. Había perdido 15 kilos por incapacidad de comer, había desarrollado insomnio crónico por pesadillas recurrentes y había comenzado a aislarse de amigos y familia, porque no podía explicar por qué estaba tan visiblemente perturbada, sin revelar la fuente de su angustia. Finalmente, cuando ya no pudo conseguir más dinero, y Héctor amenazó con cumplir su promesa de publicar las fotografías, Isabela había intentado suicidarse tomando una sobredosis de pastillas para dormir, un intento que afortunadamente había sido frustrado cuando una amiga preocupada había aparecido inesperadamente en su apartamento y la había encontrado inconsciente a tiempo para llamar a los servicios de emergencia. Durante su recuperación en el hospital psiquiátrico donde había sido internada después del intento de suicidio, Isabela finalmente había reunido el coraje para contarle a una terapeuta sobre el chantaje, y esa terapeuta la había ayudado a comprender que ella no había hecho nada malo y que Héctor era un criminal que merecía enfrentar consecuencias legales. Sin embargo, para cuando Isabela estuvo lista para denunciar, Héctor había desaparecido de su vida completamente sin dejar rastro, cambiando su número de teléfono y todas sus cuentas de redes sociales. Lo que Isabela más tarde comprendería era su patrón estándar una vez que había extraído todo el dinero posible de una víctima, o cuando sentía que el riesgo de exposición era demasiado alto. Durante años, Isabela había vivido con el miedo de que Héctor reapareciera algún día para reiniciar el chantaje, o que las fotografías surgieran en Internet sin advertencia, y ese miedo había envenenado su capacidad de confiar en cualquier persona o formar nuevas relaciones románticas. Cuando el capitán Morales la había contactado para informarle que Héctor había sido arrestado y que las fotografías habían sido confiscadas como evidencia y serían destruidas bajo supervisión judicial, Isabela había llorado de alivio por primera vez en años, sabiendo que su pesadilla finalmente había terminado. Su testimonio en el juicio no solo proporcionó corroboración poderosa del patrón de comportamiento criminal de Héctor, sino que también humanizó las estadísticas frías de víctimas de chantaje sexual, mostrando el costo humano devastador de estos crímenes. Después del testimonio de Isabela, otras 3 víctimas también tomaron el estrado durante los días siguientes, cada una contando variaciones de la misma historia horrible de manipulación, drogas, fotografías no consensuadas y extorsión prolongada que había destruido aspectos significativos de sus vidas. El efecto acumulativo de estos testimonios sobre el jurado fue visible y profundo, con varios miembros del jurado mostrando lágrimas abiertas durante las partes más emotivas de las declaraciones. La defensa de Héctor, que ya estaba en una posición imposible antes de que estos testimonios adicionales fueran presentados, se desmoronó completamente ante el peso de la evidencia de comportamiento criminal sistemático y premeditado, que se extendía a lo largo de años y múltiples víctimas. El abogado de Héctor intentó objetar la admisibilidad de estos testimonios, argumentando que presentaban comportamiento anterior,
que debía ser excluido de 1900. Consideración para el juicio actual. Pero el juez rechazó todas estas objeciones citando que los testimonios establecían un patrón de conducta directamente relevante para evaluar la intencionalidad y premeditación en el caso de Emilia. Durante todo este proceso, observé a Héctor sentado en la mesa de la defensa, con una expresión que había evolucionado desde la arrogancia inicial, a través de la negación obstinada, hasta lo que ahora era claramente pánico apenas contenido, mientras veía su condena inevitable materializarse pieza por pieza ante sus ojos. Valentina, sentada en su propia mesa de defensa varios metros de distancia porque sus abogados habían argumentado conflicto de interés que requería representación separada, mostraba una combinación diferente de emociones que incluía períodos de llanto histérico, alternando con furia dirigida ocasionalmente hacia Héctor, cuando algún testimonio revelaba aspectos de sus crímenes que ella aparentemente no había conocido completamente. Durante uno de los recesos del juicio, escuché que los abogados de Valentina estaban intentando negociar nuevamente un acuerdo de culpabilidad, donde ella testificaría contra Héctor a cambio de una sentencia reducida. Pero Rodrigo me informó que los fiscales estaban rechazando esas negociaciones porque consideraban que Valentina era igualmente culpable como coconspiradora activa y no merecía tratamiento preferencial simplemente por intentar traicionar a su cómplice, cuando la situación se volvió desesperada para ella. Finalmente, después de 3 semanas de testimonios, presentación de evidencia y argumentos legales exhaustivos, llegó el momento de los alegatos finales donde tanto la fiscalía como la defensa tendrían su última oportunidad de persuadir al jurado antes de que comenzaran las deliberaciones. El fiscal principal, una mujer llamada licenciada Carmen Delgado, cuya reputación por perseguir casos de violencia de género era legendaria en los círculos legales mexicanos, dio un alegato final que duró casi 2 horas, y que fue una obra maestra de argumentación legal y apelación emocional balanceada. Delgado recapituló metódicamente toda la evidencia presentada durante el juicio, conectando cada pieza en una narrativa irrefutable de conspiración criminal premeditada, que había causado daño incalculable a múltiples víctimas inocentes. Habló con pasión controlada sobre cómo crímenes como los cometidos por Héctor y Valentina no solo dañan a las víctimas individuales, sino que erosionan la confianza social fundamental necesaria para que las personas puedan formar relaciones íntimas, sin miedo constante a ser explotadas y traicionadas. Delgado argumentó que la sentencia en este caso debía enviar un mensaje claro a cualquier depredador potencial considerando crímenes similares de que la sociedad no toleraría este tipo de victimización y que las consecuencias serían severas y duraderas. Citó estadísticas sobre el subregistro masivo de casos de chantaje sexual debido a la vergüenza y el miedo que las víctimas experimentan, y argumentó que el coraje mostrado por Emilia, Isabela y las otras víctimas al testificar públicamente merecía ser honrado con justicia completa e inequívoca. La defensa de Héctor, en contraste, presentó un alegato final débil y poco convincente, que se centraba principalmente en argumentos técnicos sobre ciertos procedimientos de recolección de evidencia y en intentos patéticos de generar duda razonable, sugiriendo sin evidencia de apoyo que algunas de las víctimas podrían haber tergiversado la naturaleza consensual de sus interacciones iniciales con Héctor. Estos argumentos cayeron completamente planos ante un jurado que había pasado semanas escuchando testimonio tras testimonio de comportamiento depredador sistemático, respaldado por evidencia física y electrónica abrumadora. El jurado se retiró a deliberar un viernes por la tarde, y todos esperábamos que las deliberaciones tomaran al menos varios días, dado la complejidad del caso y el número de cargos que debían considerar. Sin embargo, en lo que solo podría describirse como un desarrollo milagroso que reflejaba cuán clara había sido la culpabilidad de los acusados, el jurado regresó con un veredicto después de solo 4 horas de deliberación. La sala del tribunal estaba completamente silenciosa cuando el presidente del jurado se puso de pie para leer el veredicto ante el juez, los abogados, los acusados y la galería pública que estaba llena hasta el último asiento con víctimas,
familias, periodistas y ciudadanos que habían seguido el caso con intenso interés. Emilia estaba sentada junto a mí apretando mi mano con tal fuerza que casi cortaba la circulación, pero yo no me quejé, porque podía sentir la tensión vibrando a través de su cuerpo, mientras esperábamos escuchar las palabras que determinarían si toda nuestra lucha había valido la pena. El presidente del jurado, un hombre de mediana edad con expresión seria, comenzó a leer la lista de cargos uno por uno, seguido del veredicto del jurado para cada cargo. Y con cada declaración de culpable que pronunciaba, sentía como si un peso se levantara gradualmente de mis hombros, hasta que finalmente pude respirar libremente por primera vez en semanas. Culpable de extorsión agravada en múltiples cargos, culpable de chantaje, culpable de conspiración criminal organizada, culpable de posesión y distribución de material íntimo sin consentimiento, culpable de administración de sustancias controladas con intención de facilitar un crimen, culpable de fraude. La lista continuó durante varios minutos, abarcando todos los cargos que habían sido presentados contra Héctor, y para cada uno de ellos, el veredicto fue el mismo: culpable sin ninguna duda razonable. Cuando el presidente del jurado terminó de leer los veredictos contra Héctor y comenzó con los cargos contra Valentina, el resultado fue idéntico: culpable en todos los cargos de conspiración, complicidad y participación activa en los crímenes. Vi a Héctor colapsar en su silla con la cabeza entre las manos mientras la realidad de pasar décadas en prisión finalmente penetraba su negación. Y vi a Valentina comenzar a sollozar incontrolablemente mientras los guardias se acercaban para escoltarla de regreso a la celda de detención, donde esperaría la sentencia formal. Emilia se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de alivio y algo parecido a la paz, comenzando a florecer en sus ojos después de semanas de angustia. La abracé allí mismo en la sala del tribunal, sin importarme quién nos estaba mirando, y susurré en su oído que todo había terminado y que podíamos comenzar a reconstruir nuestras vidas, sabiendo que los monstruos que la habían atormentado, finalmente, habían sido derrotados. La fase de sentencia llegó 2 semanas después, dando tiempo a los equipos legales para preparar declaraciones de impacto de las víctimas y para que el juez revisara toda la evidencia y precedentes legales relevantes para determinar las sentencias apropiadas. Cuando llegó el día de la sentencia, Emilia subió al estrado para leer su declaración preparada, y toda la sala escuchó en silencio absoluto mientras mi hija, con una fuerza que nunca supe que poseía hasta este momento, describió el trauma psicológico de descubrir que su esposo la había drogado y abusado de ella, la devastación de comprender que su mejor amiga había sido parte integral de esa traición, y el largo camino de recuperación que aún estaba recorriendo. Pero Emilia también habló sobre resiliencia, y sobre cómo el proceso de buscar justicia la había ayudado a transformar su dolor en propósito. Y terminó su declaración mirando directamente a Héctor, y diciéndole que aunque él había intentado destruirla, había fallado completamente porque ella estaba todavía de pie, más fuerte que antes, rodeada de personas que verdaderamente la amaban, y lista para vivir una vida libre de su sombra tóxica. El juez, un hombre mayor llamado Magistrado Ernesto Vega, conocido por su firmeza en casos de crímenes contra mujeres, escuchó todas las declaraciones de impacto de las víctimas y luego tomó un receso breve para considerar las sentencias apropiadas. Cuando regresó a la sala, su expresión era de disgusto apenas contenido, mientras miraba a Héctor y Valentina antes de comenzar a pronunciar sentencia, explicando que los crímenes cometidos representaban una violación fundamental de la confianza humana básica y que la premeditación, la duración y el número de víctimas requerían las sentencias más severas permitidas bajo la ley mexicana. Para Héctor Ramírez, el magistrado Vega pronunció una sentencia de 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 20 años, con cada cargo corriendo consecutivamente para asegurar que el castigo reflejara adecuadamente la gravedad de sus crímenes.
Además, fue ordenado a pagar restitución completa a todas sus víctimas, una suma de varios millones de dólares, y todos sus activos, incluyendo las cuentas bancarias en las Islas Caimán, fueron congelados y liquidados para el fondo de restitución. Para Valentina Ruiz, la sentencia fue de 25 años de prisión, reconociendo que aunque había sido una cómplice activa, había jugado un rol secundario comparado con Héctor. Pero el juez dejó claro que esta diferencia no minimizaba su culpabilidad, sino que simplemente reconocía matices en el nivel de participación directa. Cuando el martillo del juez golpeó la mesa señalando que la sentencia era final, sentí que un capítulo oscuro de nuestras vidas finalmente llegaba a su conclusión definitiva. Emilia lloró nuevamente, pero estas lágrimas llevaban consigo no solo alivio, sino también una especie de liberación emocional que permitía que la sanación verdadera finalmente comenzara. Después de que Héctor y Valentina fueron escoltados fuera de la sala por última vez, las víctimas que habían testificado se reunieron formando espontáneamente un círculo de apoyo donde compartieron abrazos, lágrimas y promesas de mantenerse en contacto. Isabela se acercó a Emilia y las dos mujeres se abrazaron durante un largo momento sin palabras, porque ninguna palabra era necesaria para comunicar la comprensión compartida entre sobrevivientes. Esa noche, de regreso en mi casa con Emilia y mis nietos, finalmente pudimos tener una cena familiar sin la sombra del caso pendiente colgando sobre nosotros. Durante la cena, mientras observaba a Emilia sonreír genuinamente por primera vez en meses mientras jugaba con sus hijos, comprendí que habíamos logrado lo más importante: proteger a mi hija, obtener justicia para todas las víctimas y establecer un precedente legal que ayudaría a proteger a futuras víctimas. Los 80 millones de dólares permanecían seguros en mi bóveda bancaria intactos y esperando su propósito verdadero: asegurar el futuro de Emilia y mis nietos. Pero más importante que cualquier dinero, era que habíamos preservado algo infinitamente más valioso: la dignidad de mi hija y su capacidad de reconstruir su vida con integridad. En los meses que siguieron, nuestra familia comenzó el proceso de sanar y reconstruir. Emilia continuó su terapia y se convirtió en vocera voluntaria para una organización dedicada a apoyar víctimas de chantaje sexual y abuso, transformando su dolor en una fuerza para el cambio positivo. Usó parte del dinero de restitución recuperado para establecer un fondo que proporcionaría representación legal gratuita a víctimas sin recursos. Isabela y las otras víctimas se convirtieron en amigas cercanas de Emilia, formando una red de apoyo esencial. Y juntas, organizaron grupos mensuales donde sobrevivientes podían compartir sus experiencias en un ambiente seguro. Yo reflexioné sobre las lecciones aprendidas, que la riqueza material era menos importante que las relaciones auténticas, que el coraje se manifiesta en la disposición de las víctimas a levantarse cada día y continuar, y que la justicia sigue siendo posible cuando las personas buenas se niegan a permanecer en silencio. Decidí usar mi fortuna activamente para el bien social, estableciendo una fundación dedicada a prevenir crímenes de chantaje sexual mediante educación, apoyo legislativo y tecnología para proteger a víctimas. Mi legado sería el impacto positivo en proteger a personas vulnerables de depredadores. Lo que comenzó como la amenaza más oscura, se transformó en el catalizador para una nueva fase definida no por el trauma, sino por la resiliencia, no por la victimización, sino por el activismo, no por el miedo, sino por la esperanza. Emilia eventualmente consideró nuevas relaciones con límites más saludables y comprensión de señales de advertencia. Mis nietos crecieron aprendiendo sobre consentimiento, respeto y la importancia de denunciar. Y yo encontré nuevo propósito trabajando con mi hija para crear un mundo más seguro. Nuestra historia se convirtió en caso de estudio en escuelas de derecho e inspiró cambios legislativos endureciendo penas para crímenes con material íntimo no consensual. Cada vez que leo sobre víctimas que denuncian y el sistema responde apropiadamente, siento gratitud de que nuestro sufrimiento contribuyera a hacer la justicia más accesible. Héctor y Valentina permanecen en prisión donde estarán décadas más. No pienso mucho en ellos porque mi energía está mejor invertida en las personas que amo,
y el trabajo significativo que llena mis días. Emilia me dijo que aunque nunca estaría agradecida por lo que Héctor hizo, estaba agradecida por haber descubierto su verdadera naturaleza a tiempo y por haber aprendido que tenía una fuerza interior que nunca supo que poseía. Y así termina esta historia no con amargura, sino con esperanza renovada, no con derrota, sino con victoria, no con el fin, sino con un nuevo comienzo. El intento de Héctor de destruir a mi hija fracasó completamente, y descubrimos reservas de coraje y resiliencia que nunca habríamos conocido de otra manera. La lección final es que la codicia y la maldad pueden ser fuerzas destructivas, pero el amor familiar, el coraje de sobrevivientes y la búsqueda persistente de justicia son siempre más poderosos. Mi hija está a salvo, mis nietos están protegidos y el legado que dejaré no será solo una fortuna material, sino también un mundo más seguro y justo. Y eso, más que cualquier cantidad de dinero, es verdadera riqueza.